Soy María José Malleiro Zorzano Mirena y hoy vengo a hablarte del miedo. ¿Has tenido miedo alguna vez? ¿Tienes miedo ahora de algo? A mí me da la impresión de que todos tenemos miedos. Miedos pueden ser muy pequeñitos o miedos enormes, existenciales, miedo a la muerte, miedo a vivir, miedo a enfrentarme con un jefe, miedo a quedarme embarazada, miedo a no quedarme embarazada, miedo a parir, miedo a vivir, miedo a... El miedo tiene tantos nombres. ¿A qué le tienes miedo tú? Voy a comentaros uno de los textos que tengo escrito en mi libro de Regreso a casa y que se llama El miedo. El miedo. Haz solo lo que amas y serás feliz, pues el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando tenga que llegar, porque lo que debe de ser, será, dice Facundo Cabral. Dicen que solo hay dos emociones bases, con las cuales se conjugan el resto de nombres y verbos que componen los vocablos de cada idioma, y son amor y miedo. Con ellas generamos dos grupos extensos, casi ilimitados, de formas de sentir que hemos catalogado como bueno y malo. ¿Qué es para ti bueno? ¿Qué es para ti malo? Tenemos miedo a la vida, a la muerte, al brillo propio y al brillo ajeno, a la pobreza, al abandono, a la pereza, que se nos engancha y nos agarra y no nos deja avanzar. Nos aterra la soledad, la distancia, los cambios, hasta las simples arañas generan abundantes gritos y aspavientos de manos en mi hijo y en otras personas, ¿eh? ¿Tú le tienes miedo o repelús a las arañas? Preguntamos, miramos fuera y es en nuestro interior, es dentro de nosotros, donde se encuentran las respuestas a esas preguntas que vienen de lejos. Complicamos lo fácil por miedo al dolor o miedo al miedo. Sí, el miedo al miedo es aquello que tenemos cuando algo nos da miedo y luego, después de realizarlo, comprendemos que lo que temíamos era ese propio miedo. ¿A ti no te ha pasado? Tenías un montón de miedo de ir al dentista, por ejemplo, y vas y oye, después de los nervios que tuviste y demás, sentiste aquel pequeño pinchacillo y... ¿A que no fue tan difícil? Pero tenías un miedo arraigado. Eso es el miedo al miedo. Esos miedos, una de las mejores maneras que yo conozco de soltarlos es enfrentarlos. No queda otra. No queda otra. Agarrarlos por los cuernos, tomar la determinación de hacer aquello que temo, a sabiendas de que nos puede paralizar. Hacerlo de forma controlada, oye, de a poco. Quizás si la herida es grande y me paraliza en las funciones importantes, he de ir acompañado de un buen médico o de un terapeuta en parte del proceso. Pero soy yo, solamente yo, bueno, tú, que me miras, que me escuchas, el que debo de dar los pasos principales. Nadie podrá hacerlo por mí, nadie podrá sacarte del miedo a ti si tú no das los pasos. Nadie dolerá mi terror ni sentirá el nerviosismo que puede poblar mi cuerpo y mi mente en esos momentos en los cuales tengo miedo. ¿Cuántas veces no sabemos por dónde tirar y nos sentimos perdidos? ¿Te has sentido alguna vez perdido? Yo un montón. Hasta que nos damos cuenta de que el camino es el que cada uno de nosotros hace. El que haces tú, el que hago yo. Que cuando damos un paso aparece el otro y al siguiente el camino se va abriendo más y más y luego incluso surgen otras rutas que nos ofrecen opciones de caminar distinto y comenzamos desde cero, desde el no miedo. De pronto pueden surgir nuevos miedos, ¡ay, qué cansinos!, que se acercan para descubrirnos que lo que tememos es al mismo miedo. Miedos los tiene todo el mundo. Bueno, yo no conozco a nadie que no los tenga. Me encantaría conocer a alguien que no tenga miedo para aprender todo lo posible de esa persona, qué ha hecho, cómo los ha salvado, qué ha sentido al liberarse de ellos. Si hay alguien que no tenga miedo, que se ponga en contacto conmigo y me lo explique, que quiero aprender. Siempre me encanta aprender de los que ya lo han logrado. Pues lo dicho, miedos los tiene todo el mundo. No se trata de desintegrarlos con una varita mágica.
es más una cuestión de integrarlos y vivir con ellos. Si constantemente huyes de lo que te da miedo, estarás perdiendo la oportunidad de escuchar ese miedo, de establecer un diálogo contigo mismo y con tu miedo. Y hasta aquí ha llegado este texto, El miedo, que escribí en el libro De regreso a casa. Este es mi primer libro y estoy a puntito de sacar el segundo. El tema del miedo daría para escribir libros y libros, porque es algo que nos inculcan desde pequeños, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros cuidadores, la familia, y es algo que hacen instintivamente, se hacen porque se lo han dicho ellos mismos. Niña, no subas, niña, no corras, niña, que te caes. Y entonces, claro, tienes integrado que si corres te vas a caer, que si subes te puedes caer, que no hagas, que es mejor no hacer. Y entonces, ¿cómo va uno por la vida? Pues sin hacer, sin querer destacar, con miedo a todo. Hablo siempre desde mi caso. Pues una persona que siempre he sido muy miedosa. Miedo a de todo. A que me pase algo, a que no me quieran, a que piensen que soy de una manera o de la otra. Y hoy me he puesto aquí delante de ti para hablarte de que se puede atravesar el miedo. Yo tenía mucho miedo de exponerme aquí, pero lo he hecho. Me he sentado y me he atrevido. No se puede hacer otra cosa. No se puede hacer nada más que tomar la determinación de atravesar el miedo. Y luego no duele tanto, no es tan difícil. O veis que yo haya pasado muchos miedos. Muchas gracias. Si tenéis miedo, podéis contarme. Hablar aquí debajo. Cuéntame, ¿a qué tienes miedo? Cuéntame, ¿has solucionado el miedo? ¿Has atravesado el miedo? Estoy aquí, te escucho. Y me despido de ti.